gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Es una noticia en desarrollo en BC Noticias. Le doy la bienvenida al licenciado Aquiles Fallase. Gracias Aquiles por estar con nosotros. Karina, muy buenas noches y buenas noches a todos. Muy bien, recientemente usted acaba de publicar un artículo de regreso a las cavernas. Me llama la atención el nombre del artículo. ¿Qué es lo que nos quiere tratar de transmitir? Sí, efectivamente, la cara humana de la crisis también tiene un aspecto económico, que es el que va a generar más pobreza que muertos, desafortunadamente. Entonces tenemos que tener en consideración que las medidas que el gobierno está proponiendo son adecuadas para el mediano plazo. Sin embargo, el problema lo tenemos ya hoy. Tenemos que las empresas de distribución de energía eléctrica, de distribución de agua, las telefónicas e incluso los bancos no paran de cobrar y están cortando servicios. Y esto lo que lleva es un ejemplo, una familia que se enferme no puede salir de su casa a generar ingresos. Así, sin ingresos, encerrados en su casa, llegan y les cortan la luz y el agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar encerrado en una caverna? Ninguna. Y esa familia que se queda encerrada sin luz y sin agua y enferma, se convierte en un factor multiplicador tremendo para la crisis de la pandemia. Entonces, lo que vamos a tener enfrente es que debido a la falta de agua y la falta de luz en los hogares menos pudientes, vamos a tener una multiplicación de la pandemia. Uh-huh. ¿Usted considera que qué debería de hacer el presidente para realmente reactivar el sector económico? Porque el 80% de la población es mal llamada economía informal, porque como lo vuelvo y lo repito siempre, formalmente salen a trabajar todos los días y no a delinquir. ¿Qué debiese de hacerse? Porque usted me comentaba también que tiene datos acerca de las muertes y los fallecidos en Europa, y conocidos allá que saben del tema, y pues lamentablemente está muriendo en Europa, por ejemplo, las noticias de Italia que tanto nos paran los pelos, y las noticias de España. Lo que usted sabe es que está muriendo gente mayor que ha tenido complicaciones con otras áreas en su organismo. ¿Qué se debiese de hacer? Son tres temas distintos. El primero, yo quisiera exhortar al presidente Yamatei y usar las propias palabras de él, que no le tiemblen las patas para tomar decisiones valientes en este momento. Una de esas decisiones la tomó su homólogo, el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Suspendió los pagos y los cortes de las empresas públicas. Recordemos que el artículo 120 de la Constitución le permite al presidente intervenir en cualquier momento las empresas que se dedican a otorgar servicios públicos. ¿Por qué? Porque los servicios públicos se hacen bajo concesión estatal. Al ser bajo concesión estatal, están sujetos a cualquier regulación del Estado en una crisis, y qué más crisis que la que tenemos en este momento. De nuevo, exhorto al presidente a que de inmediato lleve alivio a los hogares que están angustiados, suspendiendo el pago de servicios públicos como agua, luz, teléfono, extracción de basura, y que el gobierno, ahorita con la ampliación presupuestaria que están pidiendo de 7,000 millones, absorba esas cuentas, que el gobierno le pague a las compañías de agua, de luz y de teléfono durante 3 meses, para que los ciudadanos por lo menos puedan estar recluidos en su casa con agua y con luz. Y además esto nos da higiene, y al haber higiene se para la transmisión del virus. El tema segundo es ese paquete de medidas que se presentaron al Congreso. Por ejemplo, en el renglón segundo contempla un aumento del presupuesto del Ministerio de Gobernación y de Educación, y dice allí exclusivamente para aumento de salarios.
¿por qué aumento de salarios en este momento? Y en el renglón 4 de la propuesta del incremento presupuestario, dice un incremento de 1,000 millones al Ministerio de Salud, de los cuales 500 serán para la emergencia y 500 para aumento de salario. ¿Por qué de nuevo aumento de salario en estos momentos? Y luego en el renglón número 3, dice allí, pago de 1,500 millones de quetzales de la deuda pública. ¿Eso a quién beneficia? Únicamente a los bancos, no al pueblo. Y el renglón primero de la propuesta dice un aumento de 7,000 millones que serán financiados con deuda interna y externa. Es contradictorio. Si por un lado amplían el presupuesto a través de deuda, por el otro lado quieren usar esa deuda para pagar deuda. No tiene sentido. Hay que rectificar el rumbo y poner acciones positivas que pongan dinero hoy y no dentro de 15 días en manos de los guatemaltecos. Ahora, la tercera pregunta que me hizo con el tema de las muertes específicamente en Italia. En Italia es en este momento el país más golpeado y las estadísticas nos revelan 30,000 y centavos de casos de contagiados y casi 8,000 muertos. Sin embargo, hay que analizar la categoría de la mortandad. La mitad de todos los muertos en Italia son personas de 79 y medio años, 80 años, con 3 padecimientos crónicos. Esto quiere decir que el virus está golpeando fuertísimamente a la población anciana y enferma. Pero no por eso debemos de alarmar a los jóvenes, que son la fuerza productiva del país. Los jóvenes, el mismo presidente Giammattei ha dicho que van a sufrir una gran gripona y se van a recuperar, porque eso es lo que muestran las estadísticas. Recuperación de la gran mayoría de personas abajo de 50 años. Y recordemos que en Guatemala, 8 de cada 10 guatemaltecos tienen menos de 50 años. Uh-huh. ¿Y qué piensa usted de que para crear un poco de paz, que haya paz en el ambiente, se les proporcione lo antes posible hacer esta prueba que vale $2.99 de dólar en Estados Unidos, puesta en Estados Unidos? Imagínense cuánto puede costar para que el Estado lo compre por bloque, o que se nos facilite a los particulares y privados comprarlo, y que seamos nosotros también los que ayudemos en nuestras empresas, en nuestras casas, con familia, haciendo este tipo de pruebas de esta gran gripona, y pues ayudar al menesteroso y al que necesita ayuda alrededor nuestro, pero ya dar datos estadísticos científicamente comprobables, porque el día de hoy nadie ha visto una prueba de las que el Estado ha realizado a la gente que supuestamente está contagiada, y tampoco tenemos respuesta del señor presidente ni del ministro de Salud acerca de cómo ha evolucionado la salud de los supuestos contagiados, que no dudamos en que estén contagiados, pero tienen derechos humanos, tienen derecho a la salud, y tenemos el derecho, toda la población y la prensa también, de poder transparentar los procesos de este momento y poder saber cuál es el estado de salud de ellos. Es correcto. El asunto aquí es falta de capacidad estadística. Aparentemente, hasta donde yo sé, el número de pruebas no supera las 700 en una población de 17 millones. Eso realmente es una gota en el mar lo que se ha probado. Ahora, como solución, yo quiero llamar la atención a lo que el presidente Trump de Estados Unidos hizo hace 3 días en la conferencia donde los mercados dieron vuelta hacia arriba por primera vez, que se rodeó de los presidentes de las compañías farmacéuticas más importantes de Estados Unidos. Entonces tenemos que hacer lo mismo en Guatemala, que el presidente salga con los dueños de las compañías farmacéuticas, diciendo y ofreciendo gratis en cada farmacia una prueba de coronavirus para el guatemalteco que así lo desee. Solo así
podremos tener estadísticas reales. En una población de 17 millones, con 700 casos con prueba y con 9 contagiados, estadísticamente es irrelevante. Aquí mi preocupación es que las estadísticas muestren la verdadera verdad. Porque de lo contrario estamos en cavernas quebrando la economía, ¿o no? Si no hay datos reales, estadísticos y científicamente comprobables. Mire, no hay datos, digamos, el pronunciamiento oficial de la compañía de seguros más grande del mundo es que en estos momentos la muestra es tan ínfima, tan pequeña, que no es posible hacer una proyección estadística. Ese reporte lo tengo yo en mis manos. Entonces, imaginemos en Guatemala, estadísticamente, necesitamos de 17 millones de habitantes, por lo menos, un 2% de pruebas. Serían 350,000 pruebas. Y a ese número no vamos a llegar nunca. Entonces, estadísticamente, las probabilidades no se pueden pronosticar. Y al no poder pronosticar hacia dónde vamos, estamos en un mar turbulento dentro de un vaso de agua. Nos estamos dando vueltas hasta ahogarnos solitos nosotros. Eso quiere decir que estadísticamente y científicamente y todos los mentes es imposible llegar a pedir un endeudamiento interno y externo al Congreso de la República de 7,000 millones de quetzales, sabiendo extraoficialmente que se piensan emitir bonos del Tesoro también. Sí, esa es la contradicción que yo le decía. Por un lado, se pide ampliación presupuestaria de 7,000 millones, pero 1,500 millones de esos 7,000 se van a usar para pagar la deuda antigua. Entonces, la ampliación presupuestaria real es de 5,500 millones. De esos 5,500 millones, se van a ir 2,000 millones en aumentos de salarios. Quedan 3,500 millones. Al final, si usted lee la propuesta de ampliación presupuestaria, dedica única y exclusivamente 540 millones a la emergencia del coronavirus. Lo cual es irracional, ¿o no? Mire, como le digo, esas propuestas de reactivación económica basadas en los créditos pueden o pueden no ser efectivas, pero siempre lo serán a mediano plazo. Nada va a ser inmediato, porque un pequeño empresario el día de hoy no está pensando en ir a pedir un préstamo que no va a poder pagar. Exacto. Entonces, si ese pequeño empresario puede tener 1,000 líneas de crédito en los bancos, pero la decisión personal de él es bastante dudosa, que sea voy a contratar un crédito de 50,000 quetzales para ampliar mi negocio. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, va atrasadísimo en sus pagos. Entonces va a usar ese dinero para hacer pagos antiguos. Se le va a acabar el dinero en un día, en estar al día en sus pagos. Y al día siguiente va a estar en la misma situación que está hoy, sin clientes y sin capacidad de comprar inventarios. Eso quiere decir que ¿cuándo se debería de abrir la economía nuevamente? La economía debería de abrirse de inmediato, pero es una fantasía el creer que todos los trabajos se pueden hacer virtuales desde la casa. Para empezar, ni siquiera la mitad de los guatemaltecos tiene acceso a Internet. Segundo, los que tienen acceso a Internet ya están con el fantasma de que se las van a cortar por falta de pago. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se puede hacer desde la casa sin Internet? Ninguno. Por eso es mi insistencia que el presidente debe de inmediato congelar los pagos y usar esos 7,000 millones en pagos para subsidiar en Pagua, para subsidiar las compañías de teléfonos, las compañías municipales de extracción de basura y las compañías de transporte pesado. Que esos 7,000 millones se usen para mantener la economía funcionando. No se vayan a usar para aumentos salariales en este momento de crisis,
ni se vayan a usar para pagarle deuda a los bancos. Las probabilidades de que mucha población guatemalteca se enferme de una gran gripona ni siquiera tiene base científica ahorita, porque no hay de dónde sacar una muestra, porque no hay exámenes y porque no se ha prorrateado y porque no se ha examinado. Bueno, el número de infectados en el mundo ya va por 200,000, pero sin embargo, veámoslo del lado positivo. 200,000 personas en un mundo de 7,000 millones no es ni siquiera un cuarto de 1 por millar. Es muy poco. Hoy en Guatemala, le hacía yo a usted hace un rato el comentario, se mueren 15 personas al día de fiebre plomosa, es decir, de balazos. 15 diarios. Se mueren 65 niños al día de diarrea. Esos son los verdaderos problemas de nuestro pueblo. De coronavirus tenemos hasta ahorita 2 fallecidos en 10 días. Y en esos mismos 10 días se han muerto 650 niños de diarrea, y en esos mismos 10 días se han muerto 150 personas de balazos. Entonces, la proporcionalidad es lo que tenemos que ver. Tenemos problemas tan urgentes como la desnutrición y las enfermedades infantiles. Así que démosle la prioridad y su rango exacto donde debe estar esta emergencia. Sí es cierto, es una pandemia. Sí es cierto, hay que cuidarnos. Sí es cierto, es un peligro para la población. Sin embargo, los peligros más grandes no los estamos atendiendo y al contrario, los estamos descuidando. Fíjese que al cerrar las consultas externas de los hospitales, ¿cuánta gente ha muerto en su casa de una fiebre corriente y de diarrea? No sabemos, pues como ya no llegan a los hospitales, se están muriendo en su casa. No sabemos. Preocupante. ¿Cómo quitar el pánico? Porque fue un pánico mundial, impuesto o no, casuístico o no, planificado o no. La cosa es que Guatemala se debiese salir de ese pánico antes de que quiebre la economía nacional, que es la que nos debe de importar. No se ha tratado así de igual manera en el Reino Unido, en Suecia. Creo que Corea del Sur ha hecho muchísimos exámenes y están saliendo adelante. Hay que recordar que en los países donde está muy alto hay mucho frío ahorita, y en Guatemala pues se pone un poco frito en las montañas en la noche, pero hay calor durante el día. ¿Se debe de tratar con el mismo pánico? En mi criterio, todo el tema ha sido tratado con mucha mediatización, mucho tema de medios creando alarma. Recordemos que el proceso natural va a ser el siguiente, aunque me gane algunos enemigos con lo que voy a decir. Este proceso es exactamente el que vivieron los pueblos originarios de toda la América, cuando los españoles vinieron a conquistar y descubrieron el Nuevo Mundo. Hubo más de 90 millones de muertos de los pueblos originarios, desde la Florida en Estados Unidos hasta la Patagonia en Chile. ¿Y de qué se murieron? De la gripe común. Pues ese proceso histórico se está volviendo a repetir ahora. Necesitamos que la población joven genere anticuerpos y siga adelante en la vida. Los viejos, los que tengamos que ceder nuestra vida, tendremos que cederla a los jóvenes porque de ellos pertenece el mundo. Duro. Duro, muy duro. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Aquiles, un placer. A ustedes muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, amigos televidentes, por favor sigan en sintonía.